Una vez. Bien, hermanos, que el Señor los bendiga a todos. Ya estamos listos. Hoy es 11 de junio del 2024. Vamos a, vamos a hacer un discipulado más de la iglesia de Efesios 4:23. Así es que darle las gracias a todos ustedes por el espacio, por el tiempo, por lo que valoran este tipo de oportunidades, ¿no? Que a lo mejor hay muchas personas que quisieran poder tener la oportunidad de reunirse y comentar de la palabra y no pueden, ¿no? Así como también hay muchas personas que pueden, pero no quieren. Y habrán algo otras que ni pueden ni quieren, pero bueno, nosotros hemos querido y hemos podido y gracias a Dios estamos aquí, ¿no? Así es que vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la linda oportunidad que tenemos, ¿no? Alguien que quiera orar, ¿quién quiere bendecirnos con una oración? Yo, pastor, Eso, Marquitos. bendito y alabado sea, Señor, que la honra y la gloria sean siempre para ti. Te damos las gracias por este día tan lindo, Señor. Bueno, en realidad por todos los días, Señor. Por el alimento, por el vestido, por el trabajo y por la palabra que viene fresca de ti hacia el pastor y el pastor hacia nosotros. Te damos las gracias por esa, esa palabra que nos dejaste, Señor, para que nosotros podamos oír qué es lo que tú quieres decirnos, porque cuando leemos, sabemos que eres tú hablándonos a nosotros. Y cuando oramos es al revés, nosotros te hablamos a ti, Señor. Te damos las gracias porque nos has revelado tus pensamientos, tu manera de ser, y que también quieres que sepamos cómo debemos vivir, Señor, para agradarte, para conocerte y así poder, Señor, tener la vida eterna que al final de cuentas es lo más importante en esta vida, Señor. Te damos las gracias por los hermanos que están aquí reunidos. Y también te damos las gracias por los que no se han reunido y por todos los que están en la iglesia, Señor, para que tú les alumbres el entendimiento algún día, Señor, como a nosotros también. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Marquitos. Amén. Amén. Bueno, vamos entonces a iniciar. Hay algunos temas, hermanos, que, bueno, he estado últimamente retomando algunos temas que nosotros hemos visto en este discipulado hace 4. Curiosamente estaba viendo, nosotros arrancamos el discipulado por allá en el mes de febrero del 2020, ya hace 4 años largos, ¿no? Y ya muchas enseñanzas hemos compartido. Hay algunas de ellas que fueron de las primeras, que a lo mejor muchos de los que están aquí no estaban en ese entonces. Y también hay muchos de esos temas que no quedaron grabados ahí con un video y considero que son temas muy, muy importantes. Todos los temas son importantes, obviamente, pero hay temas que a medida que pasa el tiempo cobran más importancia por las cosas que uno va viendo, ¿no? Lo que va pasando y todo ese asunto. Nosotros obviamente somos parte de una iglesia y cuando uno está en el liderazgo de una iglesia, tal vez hay muchas cosas que ustedes no se dan cuenta, pero uno, no sé, yo no quisiera decir que uno es atacado ni nada de eso, porque no se trata de eso, ¿no? Pero sí es expuesto, ¿no? Entre más visibles sean los ministerios en los que uno está, más se siente, digamos, como el asedio de ciertas cosas, ¿no? Entonces, quería tocar el tema hoy de que es algo que comúnmente la gente hace o uno mismo tiende a hacer, ¿no? Y ahorita con esto de las redes sociales se ve mucho más, o tal vez ahorita hay muchas cosas, hermanos, que no es que hayan aumentado, que todo eso, sino que como ahorita todo es tan inmediato, ahorita con lo de las redes sociales todo el mundo se da cuenta de todo, ¿no? Absolutamente todo. Entonces voy a compartirle la pantalla para que veamos de qué les estoy hablando, ¿no? Y bueno, quería que habláramos de esto propiamente, que tiene que ver con el juzgar, ¿no? O sea, eh, a nosotros como cristianos se nos habla mucho de esto del juzgar y que uno no puede juzgar y que sí puede juzgar. Entonces es importante que todos ustedes estén preparados en todos estos temas, ¿no? Y este es uno en los cuales a nosotros se nos quiere como manipular, ¿no? Se nos quiere como, usted es cristiano, ¿no? Usted, como diría por ahí una amiga mía, usted quédese callado. ¿Me entiende? Entonces, no hable, ¿no? O sea, por ahí, ¿no? Entonces, es bueno que sepamos que nosotros
no solamente sí podemos juzgar, sino que más bien el Señor espera que nosotros juzguemos, ¿no? Pero juzgar en una línea en la que vamos a ver ahorita, ¿no? Porque a uno siempre dice, no juzgue, no juzgue, inclusive en las redes sociales usted ve, usted escribe algo y dice, vea, ¿y usted por qué juzga? Solo Dios puede juzgar. Bueno, que eso lo vemos todos los días, ¿no? Como también vemos todos los días a gente que juzga sin, digamos, por apariencia, ¿no? Sin tener la información, o vemos también gente como, y ahorita lo vamos a mencionar más adelante, como, ¿acuerdan cuando al señor le llevaron la mujer adúltera? ¿Se acuerdan? ¿Cómo espantó él a la gente? ¿Se acuerdan o no? Sí, ¿Cómo Sí, lo señor. espantó? ¿O cómo lo Bastante a- sacó a todos de ahí? pecado. aquel que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Exactamente, o sea, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra, ¿no? Y todo el mundo se fue, por lo menos en ese entonces o en ese episodio, la gente respetó aquello de que, de pesarse a sí mismo y saber si realmente eran o no aptos para lanzar la piedra. Y al no sentirse aptos, pues la gente se fue yendo y solo quedó nuestro Señor, que era el único que realmente podría lanzar una piedra, mas no lo hizo. Hoy en día no pasa eso, ¿no? Hoy en día usted le dice a la gente, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra y lo que llueven son piedras, ¿no? Porque a la gente qué le importa si está libre de pecado o no, a la gente lo que le interesa es tirar la piedra, ¿no? Y a veces el problema no es tirar la piedra, a veces el problema es que tiran la piedra y esconden la mano. Ese es el lío, ¿no? Pero vamos a hablar, vamos a irnos por ahí. Bueno, básicamente, eh, entender que nosotros estamos cada vez, el sistema en el que nosotros vivimos es un sistema cada día más relativista, ¿no? Acuérdense que ya hemos hablado de que es algo relativista. ¿Alguien me recuerda qué es algo relativista? Bueno, ahí está la definición, ¿no? Pero alguien con sus propias palabras que digan, ¿qué es algo relativo? Que, que no es, que no es absoluto, que puede ser A o B o C, dependiendo de las circunstancias. No, Marquitos, tú le das esa definición a alguien y lo dejas peor. O sea, porque si tú le dices, sí, está bien, que es algo relativo, que no es absoluto. Dices, ay, pero es que yo no sé qué es algo absoluto, entonces queda igual. Pero así, en palabras coloquiales, ¿no? Que alguien le dijera que es algo relativo, ¿no? Como que De depende que de las circunstancias, perdón, Démosle la palabra a la mujer, mi estimado Juan Pablo. sí, sí, Ahorita te doy chance. adelante. Diga, Karina. que depende como de las circunstancias. Sí, por ahí anda, Juan Pablo. Sí, yo diría también que depende de la perspectiva o de la información que maneje cada persona, que se hace un concepto específico y que no necesariamente tiene que ser igual al de las demás personas. O sea, como que no existe un parámetro para decir esto es así o esto es así, sino que cada quien formula una, una posible perspectiva de lo que se está diciendo. Correcto. Y tiene que ver mucho con lo que decía Marquitos, ¿no? O sea, si, que es algo relativo, algo que no es absoluto. Claro, si uno sabe que es algo absoluto, algo que es inmutable, algo que no cambia, que se mantiene, entonces algo relativo es lo contrario, que varía, ¿no? Como dice Karina, de acuerdo a las circunstancias, como dice Juan Pablo, depende de quién lo diga. Por ejemplo, ahorita puede estar lloviendo. Que llueva será bueno o será malo. Eso es algo relativo, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente que está sufriendo de las inundaciones que vimos ayer o que vivieron en Cartago el sábado pasado dirán, uy, no, qué terrible, pastor, que llueva. Los agricultores por allá están diciendo, pastor, qué bendición que llovió. ¿Entiendes? Entonces es algo relativo, depende de las circunstancias, depende de a quién afecte, y en cuestión de la palabra, pues obviamente va en contra de lo absoluto que es la palabra de Dios, o sea que algunas cosas antes eran buenas y ahora son malas, y ustedes saben que lo estamos viviendo. La palabra ha querido relativizarse, pero la palabra de Dios es una verdad absoluta, o sea, es inmutable, no cambia, no se acomoda. Entonces, ¿y cómo la han querido manipular? Pues cantidades de cosas que vemos hoy que sabemos que Dios abomina, pero que hoy han querido venderlas como que Dios es un Dios de amor y por eso obviamente las acepta, ¿no? Pero eso es querer relativizar la palabra sabiendo nosotros que eso es totalmente absoluto. Y este tema de juzgar y no juzgar es algo que lo han convertido en algo relativo, ¿no? Porque es manipulado según, como hablábamos ahora, según la parte de quien venga, ¿no? Entonces a nosotros los cristianos evangélicos,
comúnmente se nos acusa de eso, ¿no? De que no podemos juzgar porque solo Dios puede hacerlo, ¿no? Es lo primero que nos dicen. Entonces a ustedes cuando alguien les diga, es que no juzgue, hermano, porque solo Dios puede juzgar, entonces ustedes deberían tener la información para refutar eso. Acuérdense que refutar digamos, ¿cómo podríamos decir? Cuando refutar algo es como presentar argumentos que contradigan lo que alguien está queriendo decir. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que Costa Rica es el país más feliz del mundo, entonces algunos lo creerán, algunos lo refutarán. ¿Cómo lo refutan? Es decir, no pasó, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha desigualdad, hay mucha inseguridad, ahorita el desempleo creció, entonces yo no creo. Entonces, con argumentos me está, ¿qué cosa? Me está refutando, ¿cierto? Entonces, cuando uno refute algo, uno tiene que tener argumentos, porque no se trata de refutar por refutar. Entonces, cuando les digan a ustedes, el cristiano, nadie puede juzgar. No, eso no, eso es totalmente refutable. Ahora, ¿por qué ustedes creen que la gente cree todo eso? Es decir, ¿por qué creen ustedes que la gente cree que el cristiano o que nadie puede juzgar, que solo Dios puede hacerlo? ¿Por qué creen ustedes eso? ¿O a qué se debe eso? Porque le conviene. Por Porque religiosidad, pastor. Porque le conviene por religiosidad. ¿Y cómo podríamos resumir todo eso? porque no conocen palabra. Porque no conocen, por la ignorancia, ¿no? Acuerden que la ignorancia es la base de casi todo eso, o sea, falta de entendimiento, falta de conocimiento. Entonces, claro, a uno viene alguien, un pastor o viene un líder y dice, no juzgue, ¿no? Que solo Dios puede juzgar. Entonces la gente, ya metieron a Dios ahí, entonces no hay forma de refutarlo. Entonces, si la gente conociera la escritura, sabría, pastor, adelantándome un poquito, que no es solamente que podamos, sino que Dios espera que juzguemos. Sí, mire. ajá, pero ahí estás diciendo que porque les están diciendo, o sea, que les enseñan a decir eso, que no debe juzgar, ¿sí me entiendes? Entonces, como tenemos esa información, por ahí nos vamos, o sea, también hay una doctrina de esa enseñanza de que nosotros no debemos juzgar. No, o sea, estamos de acuerdo que es una enseñanza y así se ha adoctrinado la gente. Pero acuérdese que el problema no es que se doctrine, el problema es que la gente se coma todo lo que se le doctrina. Ese es el problema. Y no solamente esto de no juzgar, lo del diezmo es una doctrina, entonces la gente puntualmente entrega sus diezmos. ¿Por qué? Porque así han sido doctrinados. Y uno conoce gente que por más que usted le diga y le hable que el diezmo no es para los cristianos y todo eso, ellos, no hay nadie que lo saque de ahí, ellos siguen dando su diezmo, entonces está bien. Y acuerde que el diezmo, ya que mencioné eso del diezmo, ¿no? Que no es el tema, el problema del diezmo no es el diezmo como tal, o si la gente quiere dar su diezmo está bien, el problema del diezmo es la manipulación, ¿no? Esto del no juzgar, eh, es una manipulación totalmente y aprovechando de que la gente no averigua, ¿no? Entonces vamos a meternos de lleno de qué se entiende por juzgar, ¿no? O sea, acuérdese que es una buena y no sé si ya ustedes deben saber que es una práctica nuestra o mía o de Milena. Bueno, es una línea siempre de buscar la definición en los diccionarios de las palabras, ¿no? ¿Qué es juzgar? Para que uno sepa, ¿no? Entonces, ¿qué es juzgar? Hay dos definiciones de juzgar. Una de ellas es esa que está ahí que dice es deliberar. ¿Todos saben qué es deliberar? Como reflexionar. Sí, reflexionar, discutir, analizar, deliberar, ¿no? O sea, en ese caso, por ejemplo, cuando un juez dice, no, déjeme en un ratito, yo me analizo y decido, ¿no? Estoy deliberando. ¿Ustedes han visto cuando en un juicio se dicen, bueno, ahorita el jurado se fue a deliberar? Entonces, todos los que están en el jurado se van a un cuartito, ¿a qué? A discutir, a analizar, hasta tratar de llegar a una decisión. Entonces, por un lado, juzgar es deliberar, donde un juez o un tribunal que tiene autoridad, obviamente, acerca de un asunto, de las acciones de una persona y quiere emitir una sentencia, un dictamen, ¿no? Entonces, básicamente eso es deliberar. Pero por otro lado, también juzgar es formarse un juicio o una opinión sobre una persona o una cosa, ¿no? Es discernir, es hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces, ahí están los dos conceptos de juzgar. Por un lado, emitir una sentencia como tal y por otro lado, dar una opinión, formarse un concepto como tal. Entonces, ahí están las dos definiciones. Entonces, cuando usted le diga, usted no puede juzgar, pero ¿en qué línea? ¿En cuál de las dos? Usted no puede condenar a nadie. Totalmente de acuerdo. O sea, solo Dios puede hacerlo. Pero si es de opinar, claro que uno lo puede hacer. Entonces, la mayoría de las veces que a uno le dicen en las redes sociales que uno no puede opinar,
es porque la gente está emitiendo un concepto. Por ejemplo, cuando ponen, que de hecho estaba viendo, no sé si lo vieron, un último video que salió ahí de este Guillermo Maldonado, es algo terrible, hay un culto ahí que, esos que salen entonces comienza a decir, no hombre, eso es de Satanás, y ahí mismo comienza a decir, no juzgue, que solo Dios puede juzgar. ¿Entiendes? Entonces ahí es donde salen inmediatamente eso, ¿no? Entonces, pero es que no estamos juzgando de condenar a la gente, sino de opinar. Estamos viendo un video, uno puede opinar, ¿no? Entonces, la palabra que usa la Biblia en referencia a juicio es crino, es una palabra que dice crino, que es usada en múltiples fórmulas, ¿no? Y en general dice ahí que tiene que ver con un proceso racional que determina la veracidad o certeza de algo. O sea, es básicamente determinar si algo es o no es, ¿no? Entonces, partamos de esto. Juzgar para salvación, es decir, emitir una sentencia totalmente claro que solo Dios lo puede hacer. En esa línea no hay discusión, solo Dios es el único que puede condenar, como solo Dios es el único que puede salvar, ¿no? O sea, nosotros no podemos ni salvar a nadie ni condenar a nadie. Podemos mostrarle a la gente el camino de la salvación, pero es Dios el que salva, ¿no? Podemos advertirle a la gente el camino que lo puede llevar a la condenación, pero al final solo Dios es el que condena, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Pero juzgar en la otra línea, en la línea de discernir, de dar una opinión, les decía ahorita, no solamente nosotros podemos hacerlo, sino que Dios espera realmente que todos nosotros juzguemos, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos que estamos llenos de engañadores, de falsos maestros, de falsos hermanos, de falsos de todo, entonces se demanda de cada uno de nosotros que juzguemos. Es decir, que emitamos una opinión, o sea, que opinemos. Todos estamos en capacidad de opinar. Cuando yo yo les hago preguntas aquí en el discipulado, y inclusive ustedes ven que en las prédicas de los domingos siempre tratamos de, como de hacer preguntas o todo eso para que ustedes opinen, para que ustedes, digamos, para que participen, ¿no? Porque esa es la idea. Realmente el Señor lo que espera es que nosotros pues emitamos tipo de opinión o cómo vemos las cosas, ¿no? Nuestro deber todos los días es que podamos hacer diferencia entre lo bíblico y lo antibíblico y podamos juzgar, ¿no? Cuando hacemos diferencia entre lo bíblico y lo que no es bíblico, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿cómo podríamos llamar a eso también? Hacer defensa del evangelio. Sí, pero hay una palabra, Marquitos, o sea, ¿Verdad? ¿cuál? O discernir, sabiduría o ¿Cuál dijiste antes de esa? discernimiento. 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 Ese es el discernimiento, ¿no? Es esa capacidad o esa sensibilidad que nosotros desarrollamos de distinguir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, lo que es verdadero y lo que es falso, ¿no? Y la única forma de desarrollar esa habilidad o desarrollar esa sensibilidad es cuando tenemos la información adecuada, ¿no? Entonces, es nuestro deber, recuerde, hacer diferencia entre lo que es y lo que no es, que a la larga eso es juzgar como tal, ¿no? Y acuerde que la Biblia habla de que uno no debe ni imponer manos con ligereza, entonces en el caso de juzgar, tampoco debería uno hacerlo con ligereza, ¿no? Y era lo que les decía yo ahorita, que hoy se ve mucho en las redes sociales, la gente juzga con mucha ligereza, ¿no? Y cuando digo juzga es que emiten conceptos, opiniones y hablan, y, ¿me entienden? Entonces, y lo delicado del asunto es que hay gente que escucha o lee esos juzgamientos que se hacen con ligereza y la gente se va por ahí también, ¿no? Entonces, o si no, miren las redes sociales cuando alguien pone algo que uno sabe que no tiene sustento, que ese, y toda la gente se va por ahí de lleno. Ahorita que está tan de moda que la gente hace, yo no sé por qué está tan de moda ahora que todo el mundo se ha dedicado a hacer videos, a ver si pegan algo que se haga viral y a ganar plata fácil, ¿no? Pero hace una cantidad de videos que uno sabe que son falsos, unos montajes y todo eso, y no falta, no falta la cantidad de gente que los cree, ¿no? ¿Me entiende? Entonces, pero bueno, eso es como actuar con ligereza, no tener, no juzgar con, como dice la palabra ahorita, con juicio justo, ¿no? Con justo juicio. Que para allá vamos, ¿no? Entonces, ¿qué enseña realmente la Biblia sobre juzgar, ¿no? O sea, primero vamos a ver que hay dos grupos. Acuérdese que en esto de todo lo que tiene que ver con la Biblia, con la palabra de Dios, siempre hay dos posiciones, siempre, ¿no? Usted expone un tema y siempre salen los que sí, los que no, los que creen, los que no creen, ¿no? En esto del juzgar, hay gente que dice que defienden eso, de que no se puede juzgar, ¿no? Y hay otros que dicen que sí se puede juzgar, como nosotros, ¿verdad? Bueno, yo no sé si usted está convencido y espero que después de que veamos, usted mirará en cuál de los dos lados se ubicará, pero
creería que todos estamos alineados de que sí podemos y debemos juzgar. Pero miremos primero ese grupo, ¿no? De los que defienden aquello que dicen que no se puede juzgar, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una nota que voy a leerla. Dice, muchas veces nos resulta bien fácil criticar y juzgar a los demás. Esto es lo que dicen los que dicen que no se puede juzgar. Acuérdense, estamos en este primer grupo de aquellos que defienden esa posición que dice que no se puede juzgar. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Dice, muchas veces nos resulta bien fácil criticar y juzgar a los demás sin ponernos a pensar que con esto ofendemos a Dios. Pues Él nos ha mandado a que no juzguemos a nadie. Lo peor es que lo hacemos sin darnos cuenta de que muchas veces nosotros estamos actuando peor que a quienes juzgamos. Eso es lo que dicen ellos. Eso que están diciendo ellos ahí, pues tiene sus tintes de verdad y de mentira. Por ejemplo, ¿qué es verdadero de lo que dicen ahí? Que muchas veces la gente no es consciente de que juzgando actúan peor que a quienes aquellos juzgan. Eso puede que sea verdad. Pero lo que no es verdad es que juzgando estamos ofendiendo a Dios. No, o sea, si estamos juzgando como Dios nos manda que juzguemos, no estaríamos ofendiendo a Dios. Pero bueno, ¿en qué se apoya esta gente? O sea, ¿en qué se apoya este grupo que dice que no podemos juzgar? Hay varias citas bíblicas, pero creo que las más conocidas son estas, ¿no? Una de ellas es Mateo 7, del 1 al 5. Mateo 7, del 1 al 5 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Mire, eso es lo que dice Mateo 7:5. Y entonces los argumentos que usan ellos, sacados de este texto, obviamente, pero después lo sacan del contexto, básicamente esos 5 que ustedes ven ahí. Primero, no juzguen para que no sean juzgados. Está bien. Porque con el juicio que ustedes juzgan, así mismo van a ser juzgados. Porque con la medida con que miden, van a ser medidos. Y cuando estamos juzgando, solo somos capaces de ver la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga que está en nuestro ojo. Entonces, esos son los argumentos que se saca de ese texto que está ahí, ¿no? Ahorita lo vamos a analizar, ¿no? De cuál es el contexto. Nada más estamos viendo los dos textos que se usan, Mateo 7, del 1 al 5. No juzguen para que no sean juzgados, porque con el juicio que juzgan serán medidos, con la vara que miden serán, bueno, todo eso, ¿no? Y el otro que usan es Romanos 2:1, que dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces, ¿cuáles son los argumentos de eso? Dicen, bueno, Dios dice que es inexcusable quien quiera que juzga, o sea, que el que juzga no tiene excusa, ¿no? Cuando dicen excusable quiere decir eso, no hay excusa. Y lo otro es porque cuando juzgamos a otro nos condenamos a nosotros mismos. Y el tercer argumento dice, porque cuando juzgamos hacemos lo mismo, porque al momento de juzgar nosotros estamos actuando igual o peor que la persona a la que estamos juzgando, ¿no? Entonces, estos dos versículos que los usan como base para decir, no juzgue, acuerde de lo que dice la palabra en Mateo 7:1, que no juzgue para no ser juzgado, o que dice Romanos 2:1, que si usted juzga, usted es inexcusable, usted no tiene excusa delante de Dios. ¿De dónde sale todo eso? Porque esos textos los sacan del contexto. ¿Cuál creen ustedes que es el tema principal de estos dos versículos que acabamos de leer? De pastor, es que es tan curioso porque en realidad usted lo lee y se explican solos. El contexto es, volvemos a lo mismo, juzgar con justo juicio, porque en el primero, nuestro Señor Jesucristo no nos está diciendo que, vamos a ver, Él compara el juzgar con la paja. Y Él no nos está diciendo que no juzguemos, porque si nos estaría diciendo que no juzguemos de plano, no podríamos sacar la paja del ojo ajeno. Él está haciendo esa relación. Y en el otro, prácticamente es que sí, cuando uno lo lee se explican solos, entonces uno a veces le Pero cuesta un ¿cuál poco sería, entender. Juan Pablo, el tema, digamos, lo que, digamos, si uno lee esto que está aquí y lee Romanos, ¿cuál sería digamos, cuál sería el tema general? Yo sé Sí, que está, de que en realidad nuestro Señor Jesucristo, bueno, en el primero nuestro Señor Jesucristo, en el segundo Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, lo que nos están enseñando es que si vamos a juzgar, examinémonos primero para juzgar bien.
No caigamos Ok. en el hecho de que vamos a juzgar si nosotros estamos igual o peor. ¿Y cómo se llamaría eso? ¿O qué palabra le pondrías tú a una persona que juzga a otro cuando él está peor? Hipócrita. Exactamente, esa es la palabra. O sea, el tema central de los dos es la hipocresía. Por eso te decía que ¿de dónde sale eso? Porque sacan el texto del contexto. O sea, ¿el contexto cuál es? En los dos versículos, primero el Señor y después Pablo, está hablando de la hipocresía como tal. Entonces vamos a ir hacia allá. Porque ellos están sacando el texto del contexto. Acuerda que cuando uno saca un texto del contexto es porque quiere buscar un pretexto. Ahora, ¿cuál es el pretexto? Que no podemos juzgar. Hacia allá nos quieren llevar siempre, ¿no? Porque es una estrategia que se usa ¿para qué? Para silenciar al pueblo, como les decía ahorita, quédese callado, ¿no? Para silenciar al pueblo. Entonces le dicen, no juzgue, que solo Dios puede juzgar, quédese calladito, calladito más bonito, ¿no? Entonces, entendamos eso que como iglesia estamos llamados a juzgar, es un deber cristiano, o sea, nosotros tenemos el deber de juzgar. Y ustedes dirán, pastor, pero entonces si usted me dice que juzgue, pero acabamos de leer dos versículos que dice que no juzgue, entonces la palabra se contradice de ninguna manera. Acuerde que la suma de su palabra es verdad, ¿no? ¿A qué se refiere esos dos versículos? Que no podemos juzgar si está envuelto ahí, ¿qué cosa? Lo que decía Juan Pablo ahorita, la hipocresía, ¿no? O sea, si usted está peor que aquel que está juzgando, aplica Romano, usted es inexcusable, ¿por qué? Porque estás, o sea, estás peor que lo que estás juzgando, ¿no? Entonces, por eso es que hay que tener mucho cuidado cuando uno juzga, es decir, cuando uno emite un concepto, un criterio, cuando uno critica, cuando uno opina, cuando uno trata de descalificar a alguien, hay que tener muchísimo cuidado, pero muchísimo cuidado, o sea, entonces para allá vamos a ir. Entonces, en Mateo 7, del 1 al 5, el Señor está condenando la hipocresía, definitivamente, ¿no? Entonces nos está diciendo lo que decía Juan Pablo ahorita, hablando de la paja y todo eso. ¿Cuál es el consejo que nos está diciendo? Mírate a ti mismo. ¿Vas a juzgar a alguien? Sí. Bueno, mírate a ti mismo primero. Mírate a ti mismo, o sea, mírate en el espejo, ¿no? Y a lo mejor te vas a dar cuenta que lo que estás viendo, la paja que estás viendo en el ojo ajeno y no has visto la viga que está en tu ojo. Entonces, sácate la viga de tu ojo antes de que le pretendas sacar la paja al ojo de tu hermano. Mire que él no dice que, no, que uno no le pueda sacar la paja al ojo del hermano, sino que dice, antes de que hagas eso, primero sácate la viga que está en el ojo tuyo. O sea, como quien dice, ponte en condición primero. O sea, asegúrate de tener las condiciones idóneas para que tú puedas juzgar, para que tú puedas sacar la paja en el ojo ajeno, ¿no? Entonces, hazlo sin hipocresía, básicamente es eso, ¿no? Y en Mateo 7, déjenme ver donde dice Mateo 7, el 6, por ejemplo, Mateo 7, 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Porque él está leyendo todo eso, ¿no? Y después dice eso. Y en el verso 15 dice también, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces, ¿cierto? Entonces, si en Mateo 6 dice, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que se vuelvan y os despedacen. Entonces, si nosotros no juzgamos, es decir, si no tenemos discernimiento, si no podemos distinguir quién es quién, si no podemos emitir un concepto, ¿cómo vamos a saber quiénes son perros o quiénes son cerdos? O más abajo que leímos en el 15, quiénes son esos falsos profetas, que dicen, cuídense de los falsos profetas. Pero imagínense, si nosotros no los juzgamos, es decir, si no opinamos, si no los analizamos, acuérdense lo que el Señor le reconocía a la iglesia de Éfeso allá en Apocalipsis, ¿no? Yo conozco tus obras y sé que trabajas duro y que has desenmascarado a una cantidad que se dicen ser apóstoles y no lo son, ¿entiendes? Para eso es necesario juzgar, ¿me entienden? Porque hay que tener criterio. Entonces, si no juzgáramos, no tendríamos la capacidad de saber quiénes son perros, quiénes son cerdos para no tirarle las perlas, ni quiénes son falsos profetas para no caer en sus enseñanzas y sus engaños, ¿no? Entonces, pero el Señor lo que está diciendo ahí es, yo espero que ustedes lo hagan, pero primero mírense en ustedes, o sea, como dice ahí, no juzguen, porque si ustedes están peor si ustedes se meten a juzgar a alguien, estando ustedes peores, al final, ¿me acuerdan cómo alguna vez lo dijimos ahí? Que si uno se mete a juzgar a alguien, estando uno peor, eso es un arma de qué? De doble filo, ¿no? De doble filo. De doble filo, correcto. Que a uno le dicen,
uy, no haga eso, porque eso es un arma de doble filo. ¿Qué quiere decir? Que lo que tú estás haciéndole al otro se te va a devolver a ti porque tú estás peor, ¿me entiendes? Entonces es muy delicado esa parte, ¿no? O sea, a eso es que el Señor se refiere. Entonces Mateo 7:15 está hablando de la hipocresía, está hablando de que ni te pongas a decir nada que tú estás peor, hombre, ¿me entiendes? Y Romanos 12:1, Pablo está exactamente lo mismo, está hablando de la hipocresía, ¿no? Está hablando de la hipocresía porque mire que Romanos 12:1, vuelvo y se lo leo otra vez, perdón, Romanos 2:1, dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que tú juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Está hablando de que hacen lo mismo, ¿no? Y ahora, ¿qué es lo que hacen? Porque imagina que este es Romanos 2, y eso viene de Romanos 1. Acuérdate que Romanos 1 es la radiografía del ser humano sin Dios, ¿no? Romanos 1:18. Vea, Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Y si usted comienza a leer todo Romanos 1, es toda una radiografía de una cantidad de depravación del hombre y de género, ¿no? Eso es todo, realmente como era la vida de uno cuando uno estaba fuera de Dios, ¿no? Necios, desleales, murmuradores, detractores. De hecho, así termina el capítulo 1 de Romanos. Dice, y como ellos no aprobaron tener a Dios, acuérdense de eso, ¿no? Que Dios los dio una mente reprobada, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios y que los que la practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino todos los que se complacen con los que las practican. Entonces, después de haber dado toda esa lista, después dice, por lo cual tú eres inexcusable porque estás criticando a la gente que hace estas cosas, pero resulta que tú estás haciendo lo mismo, ¿no? Entonces está hablando de lo mismo, ¿no? Está hablando de la hipocresía, exactamente lo mismo. En la medida en que uno se meta a juzgar a otra persona, uno es inexcusable, o sea, no hay excusa delante de Dios porque el consejo del Señor siempre es examínate a ti mismo primero, ¿no? Por eso Pablo le decía a Timoteo, y cada vez entendemos más eso, ¿no? Cuídate de ti mismo, Timoteo, o sea, cuídate de tu vieja naturaleza, de tu concupiscencia y también cuídate de no caer en esto, ¿no? De estar tratando de ver la paja en el ojo ajeno cuando no ves la viga en el tuyo, ¿no? Entonces debemos evaluar absolutamente todo. Si queremos usar la palabra juzgar o no, pues hay gente que no le gusta usar esa palabra, pero lo que sí es importante es que tenemos que ser personas de criterio, ¿no? O sea, básicamente es eso, ¿no? Y la palabra nos ayuda mucho para que nosotros podamos desarrollar ese criterio, ¿no? Hay dos pasajes importantes que nos recuerdan eso. Por ejemplo, Gálatas 1:8 dice, pero si aún nosotros o un ángel caído del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, pues sea un anatema, es decir, maldito, ¿no? Y mire que Pablo les está diciendo como para ponerles un listón o una vara alta, ¿no? Decirle, vean, si a ustedes les viene a predicar a alguien un evangelio diferente, así sea un ángel, pues sea anatema, ¿no? Como para decir, bueno, ¿qué más arriba quieren que los ponga? Pues no les puedo decir que venga Jesús a darles un evangelio que no es de él, porque nada que ver con él, pero así venga, por lo menos un ángel, digamos como a nivel de criatura, ¿no? Entonces, hay que tener criterio, hay que pesar a la gente, o sea, por más que sea el que sea, ¿no? O sea, por más que sea el pastor que usted conozca, que es el más mero mero, uno siempre tiene que pesar lo que escucha, ¿no? Imagínense, bueno, adelantándome un poquito porque eso está más adelante, ¿ustedes saben a quién pesaban la gente de Berea? ¿Las enseñanzas de quién pesaban ellos? De Pablo. De de Pablo, Pablo. imagínate, estamos hablando de Pablo. Y ya todos sabemos el calibre de Pablo, pero aún así venía Pablo a predicarle y decía, no, hombre, yo voy a ir a ver si lo que el hombre dijo es cierto o no. Entonces imagínese uno, peor todavía, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso decía Gálatas. Pablo, pues obviamente da sentado que la gente de la iglesia de Gálatas iban a evaluar toda la enseñanza y todo, básicamente basado en el evangelio como tal, ¿no? Y él no pretendía, obviamente, ser autoritario, ni mucho menos, aunque él fue inspirado por el Espíritu de Dios, pero siempre, siempre, siempre el consejo era que pesaran absolutamente todo y que se aseguraran que todo estuviera arraigado, obviamente a las escrituras. Y allá en Hechos pone el ejemplo de los hermanos de Berea, que era lo que les decía, y que ellos, pues, obviamente ponían a Pablo en la balanza, ¿no? Ahora, ¿cuál es la forma correcta de juzgar? Ustedes ya la saben, pero bueno, vamos a ir hasta allá. Hay algunos requisitos.
tiene que haber amor de por medio, no debe haber hipocresía, y siempre la idea de cuando uno juzgue, uno trate de corregir o amonestar a alguien, sabiendo que está mal, obviamente, llevarlo al arrepentimiento, ¿no? Ahora ustedes podrán decir, pastor, y entonces nada más hay que juzgar de la gente que está en pecado, porque si usted dice que hay que llevarlos al arrepentimiento, no, no necesariamente eso, o sea, cualquier persona que uno vea que está desviándose o que está omitiendo algo. ¿Ustedes se acuerdan? Hay un ejemplo en la Biblia, no les voy a decir quién es, pero hay un ejemplo en la Biblia de un personaje que dice la Biblia que era muy elocuente, muy fortalecido en la palabra, que él predicaba muy bien, y que una vez a él lo fueron a ver dos personas, ¿no? Que no me acuerdo si era Aquila o alguien más. Apolos, pastor. ¿Quién? Apolos. Eso, Davis. Hola, denle chocolate a Davis, pero se lo da virtual, por favor. Apolo, ¿se acuerda? Entonces ellos lo llamaron y le enseñaron, porque ¿qué pasaba con Apolos? Que él conocía que él solamente conocía qué, Lo de Juan el Bautista. el bautismo de Juan. Él solo conocía el bautismo de Juan y eso era lo que él le enseñaba. ¿Estaba en pecado Apolos? No, pero lo llamaron a un ladito, le enseñaron, ¿y me entiende? ¿Y por qué supo Aquila y no me acuerdo cuál era que iba con él o ella? ¿Por qué supo que él estaba un poquito errado en esas cosas? Porque ellos tenían conocimiento y ese conocimiento les llevaba a juzgar, a dar su opinión, a discernir, es decir, mira, muy bueno, pero le falta esto, le falta aquello, ¿no? ¿Me entiende? Para allá es donde nosotros tenemos que llegar. Pero eso lo hicieron con mucho amor, o sea, no lo avergonzaron en público, esperaron que terminara, lo llamaron sin hipocresías, porque ellos se pesaban estando bien. Pastor. Y sí, También, eso que dice usted, que cuando uno tiene que juzgar y tiene que haber amor de por medio, eh, o sea, a alguna gente obviamente no le va a gustar, pero digo, uno lo hace, ¿verdad? Si hay amor de por medio, uno lo hace para que la persona se corrija, porque a veces uno calla o no, o quizás no dice nada porque también la otra persona, no sé, se va a sentir medio incómoda. Pero si uno sabe que lo está haciendo por corrección, y tal vez la persona en un dado caso va se le abren los ojos de entendimiento. sí, lo que No pasa juzga. es que creo que lo hablamos la vez pasada y creo que Milena lo mencionaba, de que hay gente a la que se le habla y más bien se enojan, ¿no? Entonces, uno trata primero la información que uno tiene y que uno se evalúe y dice si estoy habilitado o no para juzgar, para corregir, amonestar. Si la otra persona, obviamente, es lo suficientemente madura y lo suficientemente cristiana, no debería despreciar la amonestación, digámoslo, la corrección, ¿me entiendes? Si por el contrario la desprecia y se enojan, es porque está llena de soberbia y todo ese asunto, ¿no? O sea, ahí ya hay cosas que trabajar, pero digamos que uno hace lo de uno como tal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el Señor espera que lo hagamos, David. La expectativa de Dios hacia nosotros es que juzguemos y que emitamos un concepto, que no nos quedamos callados, o sea, que seamos personas pensantes, que razonemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma correcta de hacerlo, no? Tiene que haber amor, sin hipocresías, y ahí viene el versículo que ustedes conocen de Juan 7:24, no juzguéis según las apariencias, sino que juzguemos con un juicio justo, ¿no? O sea, que es exactamente lo que el Señor hizo para juzgar, ¿no? O sea, el Señor, ahora ustedes dirán, pastor, ¿y Jesús sí podía juzgar de condenar? Eh, pues acuerden que, bueno, esa es una pregunta que interesante, ¿no? Que no estaba ahí no estaba en el libreto, como dice. Pero entonces ahí el Señor juzgó, ¿cierto que sí? Cuando cuando él estuvo aquí en la tierra, ¿juzgó, sí o no? Sí, señor. ¿En De qué línea? hecho, Sí, bueno, me parece que en ambas, en el sentido de que tanto ¿cómo se llama? Tanto en temas de condenación como en temas de no condenación. Es que ahorita me llega el pasaje cuando estaba, pues uno de los temas recriminándole a los escribas, a los fariseos, toda su hipocresía, y en una parte él les dice, ¿quién podrá librarlos del fuego, del fuego eterno, del fuego del infierno? Ahorita se me da ahorita la frase específica. Pero yo creo que ya bueno, solo a Jesús se le escuchó decir eso, me parece, y yo creo que ese ya es específicamente sobre condenación. O no sé, Bueno, estoy equivocado.
ahorita lo comentamos. ¿Alguien más quería aportar algo? No? Yo, pastor, cuando él dijo también, no he venido para juzgar al mundo, porque cuando venga por segunda vez, ya sí va a ser el juicio final, digamos. Pero en estos momentos vino como a buscar lo que se había perdido y todo eso. De ahí que la gente le decía, sé que estás pecando, pero hoy no lo hagas más, como le dijo a la mujer adúltera, ¿verdad? Porque acuérdense, bueno, sí, digamos, en la línea que vino a juzgar, en la línea de dar su concepto, su opinión, ahí no tenemos dudas, ¿no? De hecho, a los fariseos cada rato los juzgó, diciéndoles que eran sepulcros blanqueados y que ellos ni entraban ni dejaban entrar a la gente y que ellos, bueno, una cantidad de cosas que les dijo, juzgando, obviamente dando su opinión de lo que él estaba viendo, la religiosidad y todo eso, ¿cierto? En la otra parte de juzgar para condenar, bueno, acuérdense lo que dice el libro de Juan, ¿no? O sea, que él no vino para que el mundo, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿no? Porque ¿quién es el que puede emitir un juicio de condena? ¿Quién es? Dios, En un juicio, ¿quién emite una condena? el juez, El El juez, juez. ¿cierto? El juez. Entonces, acuerden lo que nosotros hemos dicho, ¿no? Que ahorita tenemos abogado, pero que en algún momento ese abogado se va a convertir en nuestro juez, pero no ahorita, sino cuando ya estemos, cuando nos presentemos ante él o cuando venga el juicio, que va a haber el tribunal de Cristo y también va a estar el juicio del trono blanco, de ahí él sí va a emitir sentencia. Entonces, ahorita digamos, lo que decía Juan Pablo de los fariseos y decía, eh, él siempre le recriminaba a ellos, ¿no? O sea, de que ellos si no cambiaban, si probablemente no iban a entrar al reino de los cielos, o sea, pero probablemente, porque acuérdense cuando les dijo, y creo que se los dije el domingo en la iglesia, que él les decía a los fariseos de que Juan el Bautista había venido a ellos, había venido en justicia, ¿no? Y que muchos le creyeron. Muchos rameras, muchos publicanos, muchos pecadores se arrepintieron, que posiblemente ellos entren primero al reino de Dios que los mismos fariseos. Pero no está diciendo que los fariseos no podían entrar, pero a como iban probablemente no van a entrar, o se iban a condenar. Pero acuérdense que Dios es un Dios inmutable, no es relativo, es absoluto, y lo que conocemos de Dios es que mientras haya vida, hay esperanza, ¿no? O sea, siempre va a haber oportunidad para el que está vivo, ¿no? Porque, y acuerdan lo del perro vivo y león muerto y todo eso que ya hablamos, ¿no? Entonces, sí, el Señor vino a juzgar, pero digamos como a advertir, como a corregir, como a rescatar, como a marcar el camino en esa línea, pero a juzgar en la parte de condenación, no, todavía no, porque pues se va a dar esa parte cuando él venga ya en la segunda venida, ¿no? Pues, mientras tanto vino como abogado y los abogados siempre tienen la función de intermediar, de aconsejar, de llevar, de corregir, pero si uno no aprovecha las oportunidades, pues ese abogado se va a convertir en un juez más adelante. Ok, pastor, sí, Ah, señor. perdone que lo interrumpa, pero eh, de hecho, cuando Dios escoge a los israelitas, que era uno de los pueblos más pequeños, tengo entendido, ¿verdad? Entonces, él dijo que por medio de él iba a venir la salvación al mundo y iban a conocer a Dios y ya sabemos todo lo que hizo por ellos. Entonces, cuando Jesús vino, por eso fue que los juzgó, como usted nos decía el domingo, los juzgó tan duro porque al que más se le dio, más se le pide, ¿cierto? Y que por Correcto. medio de ellos iba a entrar la salvación al mundo y no lo estaban haciendo y hacían prosélito y después los hacían más, 2 veces más, ¿cómo era? Seguidores del diablo. Más merecedor del infierno. Ok, está bien. Sí, bueno, entonces, bueno, no juzgar, Kevin, sí, perdón. O sea, nosotros, como dice que el espiritual todo lo juzga, podemos juzgar en el sentido que estás diciendo para arrepentimiento, ayudar a esa persona que vea, que como que no entiende y todo. Porque a veces también uno, gente pues, que llega a decir, bueno, si no se arrepiente y si no cambia de vida y esto, te vas para el infierno. Ahí no es un hilo muy delgado de estar uno ya condenando a una persona que a veces entra en esa, en esa fila. no, porque digamos, o sea, eso es como que uno tenga una persona que conoce, que uno sepa que está en adulterio. Y entonces que uno le diga a esa persona, mira, si vas a seguir en eso, te vas a divorciar.
Pero el que yo le diga eso no es que lo esté divorciando, sino que le digo que si sigue así y lo pillan, de seguro se va a divorciar, ¿no? Entonces, cuando tú le dices a alguien, vea, si usted sigue en eso, se va a ir al infierno, ¿ah? Uno no lo está condenando. O por más que tú le digas a alguien, váyase al infierno, la gente no se va a ir todavía porque no nos toca, no es algo que no tenemos la potestad de mandar a nadie al infierno, ¿no? O sea, podemos advertir, pero advertir no es mandar a alguien allá, que es lo mismo que hacen los médicos cuando le dicen a uno, bueno, baje de peso porque si no le van a comenzar a doler las rodillas. Entonces, ¿qué pasa si uno no baja de peso? Le duelen las rodillas. Pero no es por culpa del médico, ¿no? O sea, el médico está advirtiendo nada más, pero no, es exactamente lo mismo, ¿no? Ok, bueno, entonces recuerden el ejemplo que nos dio el Señor de cómo juzgar, ¿no? Él exactamente lo hizo, estando en santidad, él, o sea, y con autoridad. De hecho, cuando él hablaba, la gente se asombraba de la autoridad que él tenía. ¿Por qué? Porque lo respaldaba un testimonio, porque lo respaldaba lo que él hacía, la integridad que él tenía, él lo que dijo lo hizo como tal, ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es el consejo de cómo debemos juzgar? Bueno, con la justicia que viene de Dios. Ya sabemos que la justicia que viene de Dios, ¿cuál es? La hablamos el domingo, ¿no? Básicamente la justicia viene acompañada de misericordia, de verdad, de conocimiento, o sea, siempre que uno vaya a juzgar a alguien, es decir, a amonestar a alguien, a corregir a alguien, a opinar algo de alguien, debería ser con misericordia, ¿no? Y siempre con el ánimo de construir, ¿no? O sea, para nada uno como cristiano de destruir a alguien o poner a alguien sobre el piso, descalificar a nadie, yo creo que no se trata de descalificar a nadie porque hay una máxima en eso, hermanos, que ustedes lo han escuchado, ¿no? Hay un dicho popular que dice que dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Entonces hay gente que es experta en resaltar las carencias de la gente, pero uno se pondrá a pensar si realmente uno no tiene las mismas carencias o no, ¿me entiendes? Ese es el pan de cada día, ¿no? Y lo vemos mucho en redes sociales de la gente que es que me voy por ejemplo, la gente se va de las iglesias porque dicen que ahí hay muchos hipócritas, pero ellos están siendo más hipócritas todavía, ¿me entiendes? Entonces, es un ejemplo sencillo, ¿no? Ok, bueno, entonces, ¿cómo debemos juzgar? Bueno, obviamente con misericordia, con verdad. Cuando digo misericordia es ponernos en el zapato de la otra persona, entender que uno ya estuvo ahí, que uno movido a que esa persona no reciba lo que se merecería, pero que más bien en vez de por misericordia reciba la gracia o reciba el perdón, ¿no? Acuérdese lo de la mujer adúltera, ¿no? Que era lo que les decía ahorita, el que esté libre de pecado. Hoy en día eso no se respeta, hoy en día la gente tira piedras, esté o no esté libre de pecado. Hay que hacerlo como Natán lo hizo con David, sin rodeo, tú eres ese hombre, como Samuel le dijo a Saúl, sin rodeo, Dios te ha desechado, o sea, directito, ¿no? Hay que hacerlo como Pablo lo hizo a la iglesia de Corinto, cuando tomó una decisión un poco drástica, pero toca, ¿no? Cuando le dijo, bueno, si esa persona no se arrepiente, entonces que el mismo sea entregado a Satanás, es decir, sáquenlo de la iglesia, o sea, aíslenlo de la congregación, porque pues si no quiere cambiar, no vamos a seguir lidiando con alguien que no quiere cambiar, ¿no? Acuérdate que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? Es algo que ya lo sabemos, ¿no? Entonces, es todo este proceso de juzgar siempre, y cuando ahorita estamos hablando de juzgar, nada más de opinar, porque pues, es lo único que nosotros podemos hacer, ¿no? Ya lo de juzgar por condenar, eso solo Dios, ¿no? Todo esto de juzgar siempre tiene que ser hecho con la sana intención de guiar a las personas a que se arrepientan, ¿no? A que las personas salgan del error, si es que no es, si no es pecado, por lo menos que salgan de la equivocación, ¿no? Por eso Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ¿qué pasa? Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Ese restaurarle, obviamente, tiene que venir el juzgar ahí, porque uno no puede restaurar a alguien sin decirle qué es lo que tiene mal, ¿no? O sea, yo no podría pretender, usando algún ejemplo de cualquiera de ustedes, ¿no? Pues, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo no podría, bueno, por ejemplo, a Marquitos, que tengo mucha confianza. Yo no podría decir, voy a ir a restaurar a Marquitos. Y entonces, Marquitos, te quiero restaurar. Te dice, ¿pero de qué, pastor? No, no, es que no te puedo decir, pero te quiero restaurar. Nah, o sea, tengo que decirle, Marquitos, lo que pasa es que tengo, has subido de peso, Marquitos, entonces quiero restaurar esa área en ti. ¿Me entiendes? Un ejemplo, ¿no? Pero tengo que decirle, tengo que darle mi opinión, tengo que poner la esta. Entonces él me va a decir, pastor, pero usted está más gordo que yo. Ah, entonces ahí entra el asunto de,
¿Me entiendes? Falta de idoneidad, ¿no? Pastor, y también puedo decirle que tengo problemas hormonales, entonces es parte de hablar con las personas también para traerlas otra vez a los pies del Señor, ¿cierto? Eso dice lo de las hormonas, eso dice la gente que come mucho, Marquito, pero eso es otro tema, está bien. Bueno, entonces dice restaurarle con espíritu de mansedumbre, ¿no? Dice en Gálatas 6:1. Después dice Santiago 5:19, dice, hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Entonces, mire, dice ahí, y si alguno le hace volver, ¿no? Obviamente, ¿no? Si uno ve que alguien se ha extraviado y anda en pecado, para hacerle volver a esa persona hay que hacer como hizo Natán, ¿no? Decirle, hey, tú eres ese hombre, o Dios te ha desechado, o estás apartado. Si sigue, como decía Milena, si sigues así te vas a ir al infierno, arrepiéntete ahora que estás vivo, aprovecha, busca al Señor mientras pueda ser hallado. Para hacerlo volver, uno tiene que hacer algo de eso, ¿no? Y eso es parte del juzgar también, es parte de emitir un concepto, una opinión, ¿no? También hay que juzgar con conocimiento, ¿no? O sea, y era lo que hablaba ahí de no por apariencia, ni mucho menos. Lucas 7:42 dice, respondiendo Simón le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más, y él le dijo, rectamente ha juzgado, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan por qué el Señor, bueno, esta fue una conversación que se dio entre Jesús y Simón, y él le dijo, y Simón le respondió, pienso que aquel a que le perdonó más, y él le dijo, rectamente ha juzgado, es decir, rectamente has opinado. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Alguien se acuerda de esa historia? ¿En qué contexto se dio? La mujer que lloraba y en los pies de él y le mojaban el cabello con las lágrimas. Sí, ¿se acuerdan que llegó una mujer y bueno, sí, le lavó los pies al Señor con las lágrimas y se los secaba con los cabellos y le besaba los pies y entonces Simón, que estaba ahí, decía, eso lo vi en estos días y me dio gracia, le decía, sí, y que es que profeta este, ¿no? Bueno, así estoy hablando a lo colombiano, ¿no? Decía Simón, que es que profeta este, si este realmente fuera un profeta, ¿Quién supiera? sabría la clase de mujer que es esta. Ahora, eso no está en la Biblia, pero ¿y por qué Simón sí sabía qué clase de mujer era esa? Ese es otro chinche ahí, pero ese lo vamos a ver en otro discipulado. Pero el caso es que Simón sabía qué clase de mujer era. Ahora, ¿cómo lo sabía? No sé, eso era que ir a preguntarle al Sanedrín. Pero el caso es que ahí donde el Señor, sabiendo lo que Simón estaba cavilando y pensando, ahí fue donde le echó toda la historia de los dos deudores, que si uno le debía $1 y al otro le debía $1,000 y entonces se le perdonó la deuda de los dos, ¿cuál de los dos lo ama más? Entonces dice, Señor, pues con toda la información que usted me dio, yo creo que lo ama más el que le perdonó más. Entonces le dijo, exactamente, rectamente ha juzgado. Es decir, ¿cómo hiciste para llegar a esa conclusión? Con toda la información que usted me dio. ¿Me entiende? Porque si usted no me hubiera dado la información, yo no hubiera sabido, pero con todos los datos que tengo, entonces por eso me permitió a mí juzgar rectamente qué es lo que el Señor le dice ahí, ¿no? Ok, entonces, nada más retomando eso, acuerde que tenemos que hacerlo con amor, sin hipocresías, tratando de llevar a la gente al arrepentimiento, como el Señor nos enseñó, estando en santidad, sin rodeos, hay que tomar las decisiones que se tengan que tomar, siempre con la sana intención de que la gente recomponga su camino como tal, con conocimiento, obviamente, no por sospecha, ni mucho menos, ¿no? Entonces también el juicio, obviamente visto como amonestación, esa parte que estamos viendo, también debe ser con mucha sabiduría. Acuérdate que una cosa es que uno tenga la información, pero también tiene que tener la sabiduría, ¿no? Y por eso es que Colosenses 3:16 dice la palabra de Cristo y es parte de lo que tal vez responde lo que David decía ahorita, que a veces hay gente que hay, ¿cómo llegarle a la gente? David obviamente, con amor, misericordia, teniendo el conocimiento de lo que pasa, pero a todo eso hay que acompañarle ¿qué? Sabiduría, ¿no? Hay que tener mucha sabiduría para saber llegarle a la gente. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, ¿no? Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces la palabra de Dios, dice ahí, debe morar en abundancia, ¿no? O sea, para que nosotros podamos hacer esa tarea que el Señor espera que hagamos de poder exhortar de una manera correcta, ¿no? Ser sabios en esa parte, ¿no? Ahora, el Pastor, problema, sí, ajá. Sí, por ejemplo, tenemos la información, tenemos todo,
pero si no lo decimos, si por ejemplo vemos y nos hacemos los de la vista gorda, como dirían ahí secularmente, ¿esa sangre va a ser cobrada o no? Que dice también la palabra. Sí, pero vamos para allá, Mili. No me adelante. Tenga sabiduría. No, para allá vamos, sí. Es parte y adelantándome un poquito a lo que sea Milena, es parte que como el Señor espera que nosotros juzguemos, eh, Pastor, espera que nosotros seamos ¿qué? David, dígalo usted que lo va a decir. atalaya, se puede decir que tiene uno. Eso, David, usted Ajá. está pensando, estamos desconectados, ¿no? O sea, es lo mismo que decía Milena, ¿no? El Señor espera que nosotros seamos atalaya. ¿Y qué es lo que hace una atalaya? No quedarse callado, advertir, ¿no? O sea, pero una atalaya no se pone advertir a la gente por advertir y decir, ¡hey, peligro! Ah, no, no, mentiras, me pareció. No, no, no. Si una atalaya da una señal de alerta es porque está completamente seguro, no por apariencia, sino porque tiene toda la información. Pero para allá vamos, ahorita le caemos. Entonces, dice, bueno, les está diciendo que el problema es que fuera del reino de Dios, eh, lo que se le enseña a uno o se nos está enseñando que varias veces, o sea, cómo disciplinar o amonestar de diferentes maneras, pero que no están de acuerdo, digámoslo, a lo que la Biblia dice. O sea, si usted comienza a tratar de amonestar o a corregir a la gente como está en la Biblia, la gente posiblemente no lo reciba. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que no quiere saber nada de Dios, ¿no? Entonces, la forma de disciplinar que hoy este sistema nos enseña, obviamente, fuera del reino de Dios, pues no tiene nada que ver con lo que Dios nos establece en su palabra como tal, ¿no? Colosenses 1:28 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto a Cristo Jesús en todo hombre, ¿no? Entonces, cada vez es más difícil eso, ¿no? Amonestar a la gente con Biblia en mano como tal, ¿no? Ya la gente, y yo creo que a ustedes les ha pasado, ¿no? O sea, a muchos les puede haber pasado de que hay gente que está apartada de Dios y usted viene a tratar de amonestar, a tratar de corregir, de restaurar, pero lo primero que te dicen es, sí, sí, pero a mí no me metan la Biblia, no me hable. Y entonces uno dice, bueno, pues entonces, ¿qué consejos quieres que te dé? Yo no te puedo dar ningún consejo que no sea de la Biblia. Entonces, ¿para qué te voy a dar un consejo natural? ¿Para qué? ¿Para que sigas peor? No, nada que ver, ¿no? Entonces, obviamente, cada amonestación, cada consejo que demos, digamos, cada corrección, eh, primero, obviamente, tenemos que hacerlo con mucha sabiduría y segundo, obviamente, todo tiene que estar basado en lo que la palabra de Dios dice como tal. Entonces, hay que hacerlo con mucha sabiduría y también dice que hay que hacerlo con mucho amor también. Como dice Romanos 15:14, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces hay que estar lleno de bondad, ¿no? La bondad tiene que ver mucho con el amor. Recuerda que la bondad es esa tendencia hacia lo bueno, ¿no? Hacia las buenas intenciones y todo eso. Y a veces la gente no entiende eso. A veces usted amonesta, si usted le levanta la voz a alguien, la gente nunca va a entender que puede haber mucho amor ahí. Por ejemplo, el Señor le levantaba la voz a los fariseos. Y entonces la gente dice, uy, es que el Señor odiaba a los fariseos. No, los amaba, o sea, los amaba tanto que por la responsabilidad tan tremenda que ellos tenían, se estaban metiendo en un problema serio de no hacer lo que se esperaba de ellos, porque acuerden lo que hemos hablado, ¿no? Al que más se le da, más se le pide, ¿no? Pablo amonestó a Pedro, no porque lo odiara, sino porque Pedro era el líder, o sea, Pedro era el primero de los 12, ¿no? Era digamos, dentro de los discípulos del Señor era la máxima autoridad, ¿no? Entonces, él lo amonestó y le llamó la atención, pero no era porque no lo amara, ¿no? Entonces, tiene que haber mucho amor ahí, hay que tener bondad, hay que tener conocimiento bueno, es un combo completo, ¿no? Básicamente eso. Te acuérdese, mucho amor, mucha sabiduría, conocimiento, hay que tener eh, acompañado de todo ese menú que les dije ahorita, ¿no? Santidad, autoridad, un buen testimonio como tal, ¿no? Eso es como, por ejemplo, que alguien les diga a ustedes o que ustedes escuchen de alguien que les diga que hay que servir y que hay que servir y que hay que servir. ¿Qué esperarían ustedes de esa persona que les diga que hay que servir? Que sirva. Sirva. Que sirva, ¿cierto? O sea, Que que esté uno, sirviendo. sí, que esté sirviendo o algo, porque pues, es que es muy complicado que a mí alguien me diga, es que usted tiene que servir y me diga, vea, y para que usted pueda servir, usted tiene que tener estos requisitos y esto es lo que hay. Y digo, pero si esa verdad no sirve. Entonces, ¿me entiende? O eso es como, por ejemplo, a veces ve uno, que yo no sé ustedes cómo lo ven,
pero a veces uno ve personas que quieren dar cátedra de cómo criar a los hijos y dar consejos y juzgar en esa línea tal vez a las que son madres y decirles cómo deberían criar a los hijos y uno se pone a ver que esas personas ni siquiera son madres. Entonces es como bien difícil, ¿me entiendes? Es como, ahora ustedes podrán decir, pastor, pero es que yo para dar un consejo de cómo criar a los hijos, no necesariamente tengo que ser madre. No sé, no sé hasta qué punto sí, hasta qué punto no. O a veces como critican a los curas, por ejemplo, católicos, que hablan y dan consejos del matrimonio cuando ellos no son casados, ¿me entiendes? Entonces, es como relativo. Eso sí es relativo. ¿Por qué? Porque yo no necesito ser un drogadicto para amonestar a alguien que esté en las drogas. ¿Sí me entiende? Ahí no aplica. Entonces, es algo relativo, ¿no? Pero no sé, ahí se los dejo ahí nada más que lo mediten. Entonces, acuérdense, tiene que haber con mucho amor. Ahora, ¿a quién le toca esa tarea de juzgar? Porque no cualquiera puede hacerlo. Ya ustedes vieron que hay que tener ciertos requisitos, hay que tener buen testimonio, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está lo que les decía ahorita de Apocalipsis, ¿no? Que el Señor le mandó la carta a la iglesia de Efesios. Dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. La única forma de probar a alguien y hallarlo mentiroso es que uno lo juzgue, ¿no? Entonces ahí viene el valor de juzgar, ¿no? Y él le decía a la iglesia, vea, yo sé que ustedes han dejado su primer amor, está bien, eso es un problema que ahorita lo vemos, pero sí valoro en ustedes que juzgan. O sea, ustedes no se dejan meter gato por liebre, ¿me entiende? Y también recrimina eso porque en otra carta a otra iglesia le escribió, le dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas que yo aborrezco. Entonces, ¿qué le está diciendo él ahí? Mira, tengo algo contra ustedes, que tienen una cantidad de gente ahí que tiene unas doctrinas que yo aborrezco y sin embargo los tienen ahí. O sea, ¿por qué no los amonestan? ¿Por qué no les recomponen? Y si no quieren, entréguelos a Satanás, como hizo Pablo en Corinto. Pero los tienen ahí, conviven con ellos. Entonces, el Señor recrimina a esa iglesia en particular que no estaban juzgando, ¿no? No estaban siendo personas de criterio como tal. Ok. Bueno, entonces, ¿a quién le toca eso? Recuerden, 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces, de entrada ya el hombre natural descartado, eso lo sabemos ¿y el hombre natural cuál es? El que no quiere nada con Dios, ese no tiene nada, o sea, no puede juzgar porque a ese le aplica todo lo que vimos allá en Romanos. Eres inexcusable tú que vienes a criticar o a juzgar si tú estás peor, ¿no? Dice, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Entonces, ¿a quién le toca juzgar? A los espirituales, ¿no? ¿Y quiénes son los espirituales? Nosotros. Los que nacimos de nuevo. Los que tienen el Espíritu de Dios. Mm, como diría por ahí un amigo, es cierto, pero no es preciso. El que tiene conciencia espiritual, pastor, que renueva su mente y ha alimentado a la nueva criatura. Tiene los pensamientos de Cristo, digamos. No es Por una ahí va. palabra. Acuérdate que hay tres estados espirituales, ¿no? Está el hombre natural, que es el que no quiere nada con Dios. Cuando esa persona se arrepiente y le entrega su vida a Cristo, nace de nuevo y todo eso y se convierte en un cristiano carnal. Pero entonces, nacer de nuevo todavía no es suficiente, ¿no? Porque ya ha nacido de nuevo, pero es un cristiano carnal, ¿no? Entonces, en la medida en que esa persona comienza el proceso de renovar su mente, despojarse de la vieja naturaleza, renovar la mente, revestirse de la nueva criatura, y entonces cuando llega al nivel de 1 Corintios 2:16, ¿alguien sabe qué dice 1 Corintios 2:16? No. Ahí Por- está escrito. porque nosotros tenemos, ¿qué cosa? El espiritual es Dice, el que tiene, La mente de Cristo. exactamente, Juan Pablo, porque tenemos la mente de Cristo, o sea, hacia allá tenemos que llegar a tener la mente de Cristo, a tener los pensamientos del Señor, es decir, que nosotros tomemos decisiones alineadas a lo que el Señor haría, ¿no? Por eso acuérdense que siempre es ese filtro. ¿Qué haría el Señor? ¿A dónde iría Él? ¿Será que el Señor hablaría así? Cuando uno comienza a actuar de la manera en que el Señor actuaría, uno lo está haciendo con sus propios pensamientos, es decir, estamos teniendo la mente de Cristo, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos decir, wow, es que en mí
hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿me entienden? Entonces, hacia allá tenemos que llegar. Entonces, los espirituales, ¿quiénes son? Los que tienen una conciencia espiritual, obviamente, como dice Davis, los que han renovado su mente y tienen los pensamientos de Cristo, ¿no? Entonces, como tienen los pensamientos de Cristo y como uno es lo que tiene en la mente, entonces uno está en cristiano como qué, como pensamientos de Cristo tenga, ¿no? O sea, eso es un principio de la iglesia que lo repetimos mucho. Entonces, ¿quiénes son los espirituales? Son los que tenemos esa responsabilidad, ¿no? Ahora, considerando que esa responsabilidad recae en los espirituales, pues entonces ahí es donde uno se tiene que estar examinando si realmente uno es o no es espiritual, ¿no? Porque si uno no es espiritual, primero que todo no podría juzgar y segundo que todo más bien tendría que empezar a mirarse la paja, la viga en el ojo propio, ¿no? Para ver qué es. Entonces por eso la recomendación en 2 Corintios 13:5 es examinaos a vosotros mismos si están o no están en la fe, pruébense a sí mismos, ¿no? Recuerda que la palabra es una cosa que engrana con la otra y mire que nosotros la vamos llevando en un mismo hilo conductor, ¿no? ¿A quiénes les toca la responsabilidad? A los espirituales. Wow. Considerando esa responsabilidad que tengo que hacer, examinarme para ver si yo soy o no soy. Y por eso dice ahí, examínate, ¿no? Si estás o no estás en la fe. Porque tenemos que tener la seguridad de que Cristo está en nosotros para poder juzgar, ¿no? Entonces, desafortunadamente hay muchas iglesias que están llenas de gente que no tienen a Cristo porque no han nacido de nuevo. Eso ya lo hemos visto varias veces, ¿no? Ya sabemos que se han salido de la católica y se han ido a la evangélica, pero lo único que han hecho es cambiar de iglesias o cambian de denominaciones, pero nunca cambian, nunca renuevan la mente, ¿no? Ahora, ¿cómo saber si estamos en la fe? Hay varias preguntas que uno se podría hacer. Por ejemplo, Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que, o sea, que si usted ya nació de nuevo, si usted ya hizo la confesión de fe, si usted ya se arrepintió, después viene Juan 3:5, o sea, el que no va a nacer de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, primero que todo hay que reconocer que hay un Dios, hay que confesar que le hemos ofendido, nacer de nuevo, después crucificar, como dice, los que son de Cristo han crucificado la carne con esas pasiones, o sea, ese es un proceso en el cual uno entra, y después 14:21 dice, el que tiene mi mandamiento y lo guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mí, mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, este último versículo de Juan 14:21, que dice que el que me ama, ya ustedes saben, ¿no? O sea, si uno llega a ese nivel de amar al Señor es porque lo conoce, y si uno lo conoce es porque ha caminado con Él, es porque tiene sus pensamientos, porque pues, todo lo que acabamos de decir. Entonces ahí se resume absolutamente todo, ¿no? Entonces, cristianamente, como les decía, es nuestro deber juzgar, y ahí vamos a lo que mencionaba David, mencionaba aquí Milena, o sea, básicamente ser atalayas del reino de Dios, que eso está en Ezequiel 33, del 7 al 9, donde dice que nos ha puesto el Señor como atalayas a la casa de Israel, ¿no? Básicamente, ¿para qué? Mire que aquí está la clave, ¿no? Para que nosotros amonestemos de parte de Dios, ¿no? Amonestar, y ya vimos que el amonestar tiene que ver con el juzgar, con el corregir, todo ese asunto, ¿no? Entonces viene lo que dice Milena, entonces que si yo veo a alguien y le digo algo, pues esa persona si no se sale de ahí, pues ella morirá por su pecado, pues yo habré guardado su sangre, ¿no? Básicamente, pero que si uno no le dice nada, el Señor va a demandar esa sangre de la mano de uno y todo ese asunto que ya ustedes conocen también, ¿no? Entonces, bueno, esto de los atalayas, pues, Pastor, sí, señor, yo tengo una pregunta con respecto al pasaje ese de Ezequiel 33, de 7 al 9. ¿lo pongo o O lo sea, tienes? A ver, vamos si usted allá. lo pone, lo baja ahí para verlo, porque si está ahí. Este, Ajá. o sea, en resumen es como, o sea, la pregunta sería, o sea, yo pregunto para aprender, no es que me quiera ¿verdad? Esquivar eso. Eh, o sea, cuando dice el Señor ahí que esa sangre se la cobrará a uno, ¿a qué se refiere? ¿En qué sentido? O sea, porque si uno vaya y se va con el Señor, se muere con Él, y tal vez uno no, ¿cómo se llama? Se le fue a una persona, o tal vez uno como que no sintió decirle a tal persona tal cosa, o qué sé yo, ¿verdad? No sé, por ahí. O sea, no son temas de salvación como tal, porque si fuera así, Davis, pues bueno, básicamente
uno tendría muy comprometida su salvación porque definitivamente hay mucha gente a la que uno no amonesta, digámoslo así, en esa parte, ¿no? Cuando el Señor cuando está diciendo ahí de que dice, cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado. O sea, cada uno va a morir por su pecado. O sea, eso es una realidad. Y uno no hereda pecados tampoco de eso. Acuérdate que lo que a uno lo condena es el pecado como tal, ¿no? Pero cuando dice, pero su sangre yo la demandaré de tu mano, ¿no? O sea, no es que nos va a cobrar digamos, la vida como tal, o cuando dice más adelante, pero tú libraste tu vida, ¿no? O sea, como dice, acuerden que nosotros cuando estemos allá en la presencia del Señor van a haber galardones como tal, ¿no? Eh, o sea, hay categorías, ¿no? O sea, digámoslo así, de personas, ¿no? Coronas que le llaman, sí, o coronas o galardones como tal, ¿no? Entonces, cada vez que uno lleva gente a los pies del Señor, digamos que acumula, como por poner un lenguaje que entendamos, ¿no? Como que uno va acumulando millas, ¿no? O va acumulando puntos, digámoslo así, como tal, ¿no? Entonces, cuando él habla de eso, exactamente es eso, lo demandaré de tu mano, o sea, obviamente te pierdes una oportunidad de acumular, siguiendo el lenguaje que le estoy hablando, de acumular puntos, acumular millas como tal, pero no es que se pierda la salvación, ¿no? Porque no es que uno muera por el pecado del otro, o sea, uno no pierde la salvación por otra persona como tal, ¿no? Pero como el Señor nos ha puesto de atalayas, y espera que realmente lo hagamos y demanda de nosotros que lo hagamos, eh, pues básicamente por ahí yo lo asocio, ¿no? No sé si alguno tiene un concepto o haya leído algo diferente, pero por ahí no Sí. es para salvación, ¿no? O sea, no es que uno si tú ves un pecador y no lo amonestas o no lo corriges, él morirá por su pecado, está bien, pero esa sangre se te va a demandar a ti en el sentido de que pudiste haber hecho algo más y no lo hiciste, ¿no? Pero te pierdes una oportunidad, básicamente, ¿no? Pero no le veo mayor Entiendo. explicación por otro Es lado, como ¿no? pedirles cuenta, pide cuentas. Bueno, ¿qué hiciste con esto? Pide como unas cuentas, como que le pregunta a uno, ¿qué pasó aquí? Ujú. Correcto, sí. Sí, está Yo bien, gracias, pastor. quisiera dar una pequeñita opinión sobre eso. Déjela a ustedes, Fernando, que usted es un... Aquí desde Golfito, bendiciones a todos, hermanos. Eso, Este, bueno, yo, pastor, yo lo veo como, o lo he interpretado de esta manera, de que cuando el Señor está hablando aquí en Ezequiel, está hablando un profeta, le está hablando al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, si lo traemos a nosotros, al tiempo hoy, está hablando nosotros como profetas, como hijos de Dios, que tenemos que ser atalayas y llevar la palabra del Señor, es al pueblo cristiano, es decir, a nuestros hermanos en Cristo, no a todo el pecador que anda en el mundo que no quiere nada con Dios, porque eso es como tirarle perlas a los cerdos, ¿verdad? Es perder el tiempo, sino más bien a los que dicen ser cristianos, los que están con nosotros, los que dicen que son del pueblo del Señor y que están en pecado, hay que hacerles entender que están mal y que tienen que corregir el mal caminar, lo mal que están actuando. Y concordando con los comentarios y lo que usted decía, pastor, cuando el Señor dice ahí que, bueno, se nos va, pero de tu sangre yo lo demandaré de tu mano, ¿verdad? Dice, pero su sangre. Entonces, está hablando, como decía el pastor ahorita, de que va a ser como una demanda que el Señor nos va a hacer a nosotros de cómo tuvimos la oportunidad y no cumplimos su palabra de poder ayudarle a esa alma que no se perdiera, ¿verdad? Que no siguiera perdida, ¿verdad? Y cuando dice, pero tú libraste tu vida, cuando sí le hablamos a esa persona que está mal, a esa alma que está en un mal camino, entonces es porque vamos a nosotros estar cumpliendo la palabra del Señor, vamos a estar caminando según lo que el Señor nos está diciendo y no poco a poco vamos a perder esas oportunidades que al final nos van a terminar a nosotros también haciéndonos muertos espirituales, porque vamos a ir muriendo con nuestra relación del Señor. Pero esa es como la forma, es como lo explicaron ustedes, pero como yo lo he interpretado en este caminar. sí, por ahí anda más o menos, ¿no? O sea, y lo que decía Milena, ¿no? De que se nos va a pedir cuentas, ¿no? O sea, no es solamente de eso. Acuérdense que el tribunal de Cristo, porque dice que es necesario que cada persona muera una vez y al final viene el tribunal de Cristo, ¿no? Que no es para salvación, porque no, vamos a ir
todos los que estemos en Cristo, o sea, pero cuando uno va a ese tribunal es precisamente a dar cuentas, ¿no? O sea, de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, de la mayordomía, básicamente es eso, ¿no? Eh, pero básicamente es lo que decía Milena de cómo dar cuenta, ¿no? Son las oportunidades, acuérdate que hay galardones, como le decía yo ahorita, coronas, lo que sea, pero sí son oportunidades que tenemos de hacer algo más, ¿no? Algo adicional, ¿no? O sea, pero por ahí anda el asunto, ¿no? Después de desprofundizar un poquito más. Es un buen tema, ¿ah? Porque es una buena pregunta, Davis, tal vez a veces uno no se la hace, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere propiamente cuando dice que tú habrás librado tu vida? O sea, ¿se referirá a mi vida? ¿A qué no? Pero después lo cubriríamos un poquito más y podemos profundizar en esa parte. Pero sí, sí es interesante esa pregunta. Pastor, Sí. este, y es que ahorita leí varias veces el versículo Ujú. y también podría ser, porque ahí dice, ¿verdad? Que Dios lo ha puesto a él como profeta para que le amoneste, para que amoneste al pueblo y que si él no lo hace, entonces ahí va a ser, em, ¿verdad? Juzgado él. Entonces también en el caso de usted como pastor, y de todos los pastores que hay en estos tiempos, ¿verdad? Como la importancia de que si el Señor les pone en el corazón amonestar al pueblo, amonestar a la congregación en A o B, que en realidad lo hagan y que me entiende, porque lastimosamente, ¿verdad? Sabemos que si hay lugares donde no se les confronta el pecado ni se les incomoda. Entonces, pienso que Sí, tal vez también es podría ser correcto. por ahí. Miren que a veces le ayuda a uno a leer otras versiones de la Biblia. Hay una nueva versión internacional que dice, al malvado estás condenado a muerte si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo. Ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. ¿Me entiendes? O sea, pero no es que uno pierda la salvación como tal, sino que obviamente no va a esquivar, sí, lo que estamos hablando ahorita. ¿Por qué? ¿Y por qué no va a pedir cuenta? Porque es parte de las responsabilidades que uno adquiere, ¿no? O sea, algunos con más responsabilidad que otros, porque era lo que hablábamos el domingo, ¿por qué el Señor era tan duro con los fariseos? Porque ellos tenían una responsabilidad mayor por el conocimiento mismo que tenían, por el rol que tenían de ser guías, ¿no? Y no lo estaban haciendo y por eso es que les daba durísimo, no para fastidiarlo, para eso, sino porque le tocaba, así era realmente eso, ¿no? Y no los estaba condenando, ¿no? Sino que les estaba básicamente advirtiendo de que no estaban haciendo lo que deberían hacer. Como dice Gemita, hay roles, hay responsabilidades y de mayor conocimiento, pues más responsabilidad vamos teniendo. Ok, bueno, esto de los atalayas lo vamos a pasar muy rápido, que ya lo conocemos. Acuérdense que un atalaya era un vigilante ahí y ellos tenían que hacer sonar la trompeta, generalmente de noche, porque les tocaba vigilar y no podían bajar la guardia. Y ustedes conocen la historia del caballo de Troya, que no hay que ignorar las maquinaciones del enemigo. Y aquí lo importante, obviamente, que sí es bueno mencionarlo, es que lo más importante es que seamos atalayas de nosotros mismos, ¿no? Porque ahorita conocemos que hay muchos atalayas de otros, hay gente que es experta en ser atalayas de otros, pero no son atalayas de ellos mismos, ¿no? Y bueno, tenemos que, acuerde que básicamente, ¿cómo ser atalaya de uno mismo? Pues suponiendo que nuestra vida, nuestro cuerpo es esa ciudad fortificada que tenemos que cuidar, pues hay que cuidar en todos los sentidos. Cuando digo en todos los sentidos es por todo lado, ¿no? O sea, y los tres principales sentidos que tenemos, el oído, la vista y la lengua, ¿no? Acuérdate que con el oído hay que asegurarnos de escuchar inteligentemente, o sea, ser selectivo en lo que uno oye, porque la fe viene por el oír, en la vista, obviamente, acuérdate que hay dos formas de ver, la forma como ve Dios y la forma como ve la gente. Y la lengua, obviamente, todo lo que habla Santiago en el capítulo 3 de poder destructivo que puede tener la lengua, ¿no? Entonces, en la antigüedad había muchos atalayas y ellos tenían sus características, ¿no? Y en lo que nos concierne a nosotros, obviamente, y que era lo que decía Gema ahorita, el Señor nos ha puesto como atalayas espirituales, ¿no? O sea, y ya no estamos subidos en una torre para hacer sonar una trompeta, sino que la trompeta pues es la misma palabra, ¿no? Hacerla sonar con un sonido justo, digo, con un sonido cierto, que la gente lo entienda, sin cobardía,
eh, en la medida en que lo hagamos siguiendo las recomendaciones del Señor en santidad, respaldados con un testimonio, con juicio justo, con la información, siendo misericordiosos, con amor, siempre buscando la corrección, no la destrucción como tal, pues no debería haber un problema como tal, ¿no? O sea, Efesios 4:25 dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, ¿no? O sea, por más que duela la verdad, pues hay que decirla, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, es triste ver que hoy en día los que menos estamos o los que menos hacen esa labor de atalaya son los mismos padres, ¿no? Con sus propios hijos, ¿no? O sea, es parte de lo que hay que hacer. A los hijos hay que advertirles, hay que estarles diciendo, recuerde lo que dice Proverbio 22:15, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Entonces, esa corrección tiene que ver con el juzgar, ¿no? El juzgar en términos de qué, de corregir, de amonestar, ¿no? Y bueno, lo que menos se cumple de parte del liderazgo es precisamente eso, ¿no? Esto que está aquí, hijo de hombre, te he puesto por atalaya, era lo que decía Gemita ahorita, te he puesto por atalaya la casa de Israel para que amonestes, ¿no? Básicamente es lo que menos se ve hoy en día en el liderazgo. Eh, ¿Por qué? Pues porque se han eliminado de enseñanzas todos estos temas sobre los cuales habría que amonestar, el pecado, el adulterio, el homosexualismo, todo eso, ¿no? El apóstol Pablo era un tremendo atalaya, o sea, él señaló, exhortó, corrigió, todo eso. Les contaba yo ahorita todo lo que él le tocó hacer en Corinto, que era una iglesia bien tremenda, o sea, una iglesia que tenía muchísimos problemas. Y en 1 Corintios 4:18 dice, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero pronto iré a verlos, pronto iré a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Entonces, mire lo que él está diciendo ahí, de que se dio cuenta que había gente envanecida, ¿no? O sea, gente que se creía superior a los demás, y que es lo que vemos hoy en día también. Hay mucho. Vea, hoy en día estamos rodeados de gente que, que lo que menos hacen, y a veces yo lo converso con mi esposa, es las recomendaciones de la palabra, ¿no? O sea, que la palabra siempre nos dice, no tengas, o sea, no tengas una idea desmedida de ti, o sea, no te creas más que la gente, ni menos. ¿Me entiendes? Esas cosas hay que tener mucho, mucho cuidado, o sea, y Pablo le está diciendo ahí, hay muchos envanecidos ahí, ¿no? Dentro de la congregación, y voy a tener que ir allá y ahora, ¿qué prefieren ustedes? ¿Que vaya con vara? ¿Me entienden? Tremendo, ¿no? Entonces él señaló directamente el problema que había ahí, que era un problema serio de pecado, y él no dijo, bueno, está bien, dejemos que Dios juzgue. No, no, no. Analizó el problema, tomó la información, dio algunas pautas de corrección, y si no, pues a grandes problemas, grandes soluciones. El problema que tenemos en la iglesia de hoy es lo que advierte Isaías 56:10 sobre los atalayas, ¿no? Hoy en día los atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden labrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Imagínense, eso, Isaías 56, y eso se escribió hace tanto tiempo que aplica, por eso es que la palabra de Dios es totalmente inmutable, ¿no? Y pareciera que fue escrita ayer, ¿no? O sea, ahorita, hoy en día hay una permisibilidad tremenda a nivel de iglesia como tal. Y vamos a terminar viendo eso que está ahí en 1 Corintios capítulo 5, ¿no? Del 1 al 6, que era el problema grande que había en la iglesia de Corinto de pecado, ¿no? Entonces dice el versículo 1, dice, eh, 1 Corintios 5:1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces había un problema serio ahí, ¿no? Había alguien que andaba con la mujer del papá, y decía Pablo a la iglesia de Corinto, mire, es eso que estoy oyendo yo ahí, ese caso de fornicación, ni en el mundo se nombra esa vaina, ¿no? Y está metida aquí en la iglesia como tal, ¿no? O sea, entonces lo primero que hace que es enterarse de cuál es el problema, la información, de qué estamos hablando, ¿no? Después viene el versículo 2, dice, y vosotros estáis desvanecidos, ¿no? ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Entonces, la gente envanecida, ¿no? O sea, básicamente, tremendo pecado que había ahí, y nadie mostraba ningún tipo de preocupación, ¿no? O sea, todo el mundo estaba ahí como si no hubiera pasado absolutamente nada, ¿no? Después dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho.
Dice, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, pues el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, al fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, ¿no? Entonces dice, tuvo que venir Pablo a juzgar, ¿no? O sea, a juzgar qué quiere, no a condenar a la persona, porque mientras la persona esté viva, por eso es que él dice que tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, al fin de que el espíritu sea salvo en el día. O sea, por lo menos, si no se ha logrado a nivel de iglesia hacerlo en sí, bueno, sáquenlo de ahí, entréguelo allá, que patee balde, como le pasó al pueblo de Israel cuando no quisieron aceptar la corrección con Jeremías, digo, vayan 70 años en cautiverio para ver si de pronto con eso ya me buscan de corazón, ¿no? Y de seguro que me van a encontrar, ¿no? Entonces, básicamente es eso, a Pablo le tocó ir, señalar la situación y decidir, ¿no? O sea, y después el versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa, ¿no? Entonces, de nuevo, los cristianos de Corinto estaban orgullosos y complacidos de ignorar el pecado que había ahí, ¿no? Pensaban que, bueno, o sea, allá ellos, ¿no? Nosotros estamos aquí, pero bueno, entonces, y como ahorita todo se quiere mostrar de que es- sí, están en pecado, pero si hay amor, Dios, como Dios es amor, no, nada, nada que ver, ¿no? Entonces, aquí viene esto ya para terminar, dice, recuerden, ¿no? Lo que hemos estado hablando, Dios espera que juzguemos, o sea, es un deber cristiano juzgar. Si uno no juzga, pues otro lo hará. O sea, si yo no juzgo, es decir, si yo veo algo, y era lo que estamos hablando aquí, ¿no? Si vemos a alguien haciendo algo y no le decimos algo, pues otro lo hará, ¿no? Pero nosotros nos habremos perdido eso, ¿no? Entonces dice ahí Ezequiel 33, ¿no? ¿Se acuerda que Ezequiel 33 es lo que leímos ahora, ¿no? De que va a ser cobrada la sangre y que si uno ve el impío y no le dice, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para evitarnos eso, pues hay que hablar en la medida de lo posible, ¿no? O sea, acuérdate también que no estamos llamados a lo imposible, ¿no? O sea, Dios no va a demandar de nosotros más de lo que podamos hacer, tampoco, es así. Entonces también el Señor le decía a los discípulos, vayan allá y juzguen, es decir, amonesten a la gente, corríjanla y todo eso, pero si la gente no quiere, entonces no tiren perlas a los cerdos, limpien el polvo de sus sandalias y váyanse al otro lado, que habrá alguien que sí valore lo que ustedes les quieran decir, ¿no? Pero que no se diga que no se hizo el intento, ¿no? O sea, allá es donde quiero llegar, ¿no? Ok, bueno, por ahí va el asunto del juzgar, o sea, son temas importantes que es bueno refrescarlos y tenerlos claros. ¿Por qué? Porque es pan de todos los días, eso de que no podemos juzgar, que sí podemos juzgar, ¿no? Nosotros tenemos que saber que no solamente sí podemos, sino que es un deber realmente que nosotros lo hagamos, ¿no? ¿Alguien quisiera comentar algo para redondear? Algo adicional? Buenas noches, pastor, y todos. Yo diría también tener un poco de tacto, ¿verdad? Porque muchas veces al juzgar se debe llamar aparte a la persona y hablar con él, ¿verdad? Y si no, como dice la misma Biblia, una vez que uno aconseja para no usar el juzgar y la persona sigue haciendo lo mismo, máxime si es parte del cuerpo de la iglesia, pues ya se busca hablar con usted como pastor y a alguien más para que esta persona pues también vea que no es solo la visión de uno mismo. Entonces tener esa madurez, ¿verdad? Y ese discernimiento de parte de Dios de saber cómo hacer un juicio justo, como dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, y también pedir bastante sabiduría a Dios porque tengo, digamos que, no digamos, tengo el privilegio, gracias a Dios, que en mi trabajo, inclusive los jefes me dicen, usted que es hombre de Dios, necesitamos su consejo, ¿verdad? Entonces, em, muchas veces siento temor, ¿verdad? Le soy sincero a usted y a todos los acá presentes, de emitir un juicio y que no vaya a dar una recomendación. O sea, tenía Álvaro tanto temor que se fue la comunicación. Bueno, sí, redondeando lo que decía Álvaro, si se conecta otra vez, es eso, ¿no? Porque ya lo hemos comentado con él, o él me lo ha comentado, de que a veces sí, se le toma como un punto de referencia. Saquemos de ahí una gran enseñanza. Primero,
Si a cualquiera de nosotros nos toman como un punto de referencia, vamos bien. Porque acuérdate lo que dice la palabra en Job, ¿no? De que si tú dispusieres tu corazón y levantares tu mano, entonces muchos van a suplicar tu favor, ¿no? Entonces vamos bien. Segundo, o sea, aseguremos de que todo consejo sea en línea a la palabra, ¿no? Recuerden, ¿qué diría el Señor? ¿Qué aconsejaría el Señor? Si les gusta el consejo, genial. Y si no lo quieren aceptar, pues, ¿qué podemos hacer? No podemos hacer absolutamente nada, ¿no? Como tal. Pero bueno, sí, obviamente da temor, pero que ese temor más bien nos lleve a ser prudentes, ¿no? Como dice el Señor, sean prudentes, ¿no? Tengan sabiduría y todo eso. Y que no sea un temor más bien que nos frene a dar un consejo de alguien que espera que realmente se lo demos, ¿no? Lo peor que le podía pasar a uno como cristiano es que alguien primero se acerque a ustedes como punto de referencia, les pida un consejo y que ustedes se queden congelados, ¿no? Ay, es que me da miedo hablar, me da miedo hablarle a la gente, ¿no? Que hay una cantidad de cristianos así que les da miedo hablarle a la gente porque les gusta más bien hablar por redes, porque como uno no ve a la gente, ¿entiendes? O sea, eso es el asunto, ¿no? Pero sí, por ahí va lo de Álvaro, obviamente el temor que a veces uno siente de que uno no esté dando un consejo. Y yo les he dicho varias veces a ustedes, dar consejos es muy delicado, o sea, un consejo mal dado puede llevar a alguien a que tome una mala decisión y las malas decisiones ya sabemos que nos llevan a donde no queremos estar, ¿no? Entonces asegurémonos primero, por eso decía ahí, primero asegurémonos de nuestro testimonio, aseguremos de que estamos en santidad, de que tenemos el respaldo del Señor, de que lo hacemos con amor, de que lo hacemos con sabiduría, con misericordia, siempre buscando obviamente el bien de la otra persona como tal, ¿no? Nunca pensando en descalificar ni creernos más que nadie, ¿no? O sea, créame que Dios no aprueba eso, ¿no? O sea, cuando usted cree que es más que otra persona, ¿no? Si uno cree que es más que otra persona, enséñele. Y nunca, es un error que se comete siempre de tratar de descalificar quién o no puede servir, ¿entendés? En las iglesias tenemos ese problema, ¿no? De los que sirven, pues obviamente son personas que están apoyando, sacan de su tiempo, hay otras personas que no pueden o no quieren servir, pero el hecho de que era lo que les decía ahorita, ¿no? Casi siempre el que no sirve está criticando al que sirve, ¿no? Entonces, ¿y por qué no sirve el que critica? Pues porque no, la gente no quiere compromisos ni nada de eso. Pero bueno, por ahí anda el tema. Esto de juzgar es todo un tema, ¿no? Pero entendamos que sí podemos hacerlo, y cuando alguien esté juzgando, cuestionemos siempre la idoneidad con la que tiene, ¿no? Ahí ya regresó Álvaro, nada más redondeé lo que estabas diciendo, Álvaro, bueno, si quieres redondearlo, nada más para que tú lo cierres, ¿no? No, prácticamente ya estaba terminando, gracias, pastor, de que en ocasiones uno, bueno, no voy a decir uno, en ocasiones yo eh, dudo del consejo que me están pidiendo y el consejo que puedo emitir por la gran responsabilidad de que ven ellos en uno como, como creyente, como cristiano, ¿verdad? Pero nada más es eso, saber quiénes somos, pedir el discernimiento de Dios y emitir pues un juicio justo. Correcto. Ok, está bien. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido. Si quieres, regálanos una oración, Álvaro, ya que tú te reconectaste otra vez. ¿Vale? Sí, Señor. Amado Padre Celestial, te damos las gracias por la oportunidad de estar hoy de nuevo reunidos, Señor, aprendiendo de tu palabra. Damos gracias, Señor, y bendecimos a nuestro pastor, Señor, que se toma su tiempo, su buen tiempo, Señor, para preparar esta enseñanza y que nosotros podamos enriquecernos cada día más con tu palabra, Señor. Tener bases, Señor, y criterios justos, Señor, en base a tu palabra para poder emitir, Señor, ese juicio justo, Señor, que vaya a ayudar a esa persona, Señor, en lugar de que podamos afectarla, Señor, que podamos ser ejemplos también para poder emitir ese juicio, Señor, ese criterio, Señor, y que seamos ejemplo para que ellos puedan ver que lo que nosotros estamos aconsejando, Señor, sea lo correcto y ser personas consecuentes, Señor, en lo que hablamos.
Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que estamos acá hoy reunidos y aún en los que no están, Señor. Usted conoce el corazón de cada uno de ellos, Señor. Bendice su familia, Padre. Y te pedimos, Señor, por los hermanos que hoy están enfermos, Señor. Obra en cada uno de ellos, Señor, y aumenta nuestra fe, Padre. También te damos gracias, Señor, por la oportunidad de gracias por la bendición y un año más, Señor, de Marquitos Molina, Señor. Esperamos que usted le tenga largura de día, Señor, y que él pueda durar mucho tiempo más, máxime que está pues agarrado de sus padres, Señor, y siempre nos acompaña en la iglesia. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Gracias, Amén. amén.